Miren, yo mido 1,72 y guachen, yo creo que fácil 2 metros, De la playa de Cacos vemos que todavía sí hay un chingo de basura de este lado. Estoy pensando, yo creo que en venir a apoyar un poco con la limpieza. Miren, allá se ven los montones de basura que ya sacaron y está lista para que se las lleve el carretón de la basura. Y miren, como les decía, ya hay bastantes lanchas acá, que supongo obviamente las subieron a la playa para resguardarlas, ¿no? Pero ¿qué onda, bandita? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo videito. Pues bueno, el día de hoy, bandita, me van a acompañar a visitar alguna de las playas de Acapulquito. Esto con la única razón de mostrarles a los que no sean de Acapulco cómo es que se encuentran las playas después de 8 días de que el huracán John haya impactado en Guerrero. Y bueno, también eso es una manera pues chida e importante para apoyar lo que es Acapulco. Obviamente viniendo a sus playas, consumiendo lo local. Es una de las maneras que uno puede aportar aquí al puerto de Acapulco. Y yo creo que ahorita la primerita, aprovechando que andaba por acá, vamos a visitar la playa de Cacos, que se encuentra de este lado, donde era antes el Sisi, que de hecho está aquí el Sisi, y el McDonald's que está de este lado. Por esa calle entras. De todas maneras se lo voy a poner ahí en una imagen en el Maps para que pues más o menos las ubiquen el que no conozca. Así que esa va a ser la primera de la lista. Cabe recalcar que son las playas de lo que es la bahía de Santa Lucía, ¿va? Así que acompáñenme, vamos. Bueno, bandita, pues ya vamos aquí por esta placita que está antes de llegar a lo que es ya la playita. Vamos llegando ya aquí a la playa. Veo que están sacando mucha basura, pero vamos a ver qué tal la playita. A ver, bandita, pues miren, obviamente he visto publicaciones en las redes que pues mucha gente ha cooperado con la limpieza de lo que son las playas, porque esta veo muy limpia. Miren, veo que ahí hay banda pues limpiando, aún hay un poco de basura, pero veo que ya están limpiando. Y les repito, he visto que mucha gente se ha sumado a lo que es la limpieza de las playas. Pero ahorita, como pueden ver, aquí está bastante limpia ya la playa. Pues bueno, vamos a avanzar un poquito, banda, de este lado. Y la neta, pues sí, les repito, ya está limpia porque obviamente la banda está pues ya limpiando. Estamos viendo que hay mucha banda que se está sumando a lo que es la limpieza de las playas. Ay, güey, me va a agarrar el agua. Pero pues ya es mínimo la basura que al menos está en esta playa. Y la verdad, muchas gracias a toda la banda pues que se está sumando a hacer este tipo de limpieza en las playas. Podemos ver que hay como montoncitos de basura que ya están juntando, y ahorita estoy viendo que aquí en lo que es la entrada de la playa de Cacos ya la gente la está sacando a la basura. También un dato importante, banda, es el agua, o sea, porque he visto también publicaciones, y bueno, como todo, ¿no? Hay mucha publicación falsa para desmeritar Acapulquito. A lo que voy es que vi varias publicaciones donde ponían que el mar, el agua del mar, que estaba muy café y muy sucia y que no sé qué. Pero pues ahorita estoy aquí, ahí les voy a dejar imágenes, obviamente sin filtro, sin retocar lo que es el color, así en crudo tal cual. Les voy a dejar algunas tomas de cómo se encuentra o cómo se ve lo que es el agua también, porque no está chido que desmeriten algunas personas creando pues publicaciones o notas falsas de cómo está. Si encuentro la imagen por ahí se las voy a poner. De hecho, incluso ni siquiera era la imagen de la bahía de Acapulco, era creo que la bahía de Puerto Marqués, y ahí también hubo afectaciones muy importantes, muy cabronas, de lo que fue este huracán. Pero ahí, si encuentro la publicación, ahí les dejo la imagen para que vean que no es la bahía de Acapulco. Y el agüita ahorita de esta parte o aquí en la bahía se ve bonita, la neta. Se ve hasta más limpia, creo. De este lado todavía es notorio que hay mucha basura por levantar. Y miren, quería llegar de este lado porque hay pues como ya se sabe, descargas del agua pluvial que vienen de ahí arriba y vienen a descargarse aquí lo que es la bahía. Pero miren cómo está de grandísimo aquí. Cómo se abrió. Ahora imagínense el agua que estaba brotando de aquí. Como pueden ver acá, mira, chingo de agua, se ve cómo se abrió el canal de grande. Vamos a avanzar un poquito más acá para que vean la cantidad de agua que estuvo bajando por esta parte y venía a desembocar acá a la bahía. Probablemente sí, como les venía contando hace rato, igual y en su momento cuando recién pues pegó el huracán,
Obviamente a lo mejor el agua sí se veía un poco turbia, pero pues es por lo mismo, es algo normal. Pero ya ahorita aquí les digo que pues ya se ve bastante bien el agüita. No se ve azulita como me gustaría, pero pues no se ve sucia al menos. Obviamente cuando estaba saliendo el agua, pues era enorme la cantidad, que miren cómo erosionó en esta parte lo que es la playa. Yo calculo ahí como 1,5 metros, fácil. O sea, pueden darse cuenta la fuerza que traía al momento de desembocar en esta parte de la bahía. Al menos aquí Playa de Cacos ya está lista para que vengan a vacacionar. Bueno, bandita, pues la siguiente playa que vamos a visitar es la playa del Morro, que de hecho tenemos un videito en el canal que cruzamos en kayak hacia el Morro. Por acá se los voy a estar dejando la tarjetita para que vayan a watchar ese videito, que estuvo muy chido. Y pues bueno, la playa del Morro, para el que no sepa, está frente, o más bien a la altura de lo que es la glorieta de la Diana Cazadora, que está de este lado. Aquí se encuentra Playa El Morro. Miren, les repito, ahí está la Diana Cazadora y está aquí el Hotel Emporio. Y caminan hacia acá, esta parte donde está el hotel. Le dan por esa parte, ahorita les muestro. Y ahí está enfrente lo que es Playa El Morro y lo que es El Morro también. Y miren, esta es la placita. Vemos que está muy solo. Vamos a dirigirnos hacia la playa. Lo que ahorita estoy notando es que está corriendo bastante airecito, ¿eh? El cielo se ve nublado, pareciera que fuese a llover. De hecho, en la noche del día de ayer, que fue 30 de septiembre, llovió, llovió por la noche. Y de hecho amaneció lloviendo un poquito y bueno, quién sabe al rato. Supuestamente hay pronóstico de lluvias el día de hoy por la tarde-noche. Y de hecho ahorita aquí estoy viendo enfrente del mar, veo el horizonte y está lloviendo hacia allá, ahorita les muestro. Miren, ahí está el famoso morro. Le voy a dar zoom a ver si se logra apreciar cómo ya en el mar está lloviendo. No sé si la lluvia venga o vaya, pero no sé si lo aprecien. Allá en esa parte, en esas nubes, se ve cómo ya está cayendo la agüita. Pero bueno, vamos a bajar a la playita. Ah, y miren, bueno, cabe recalcar también cómo está aquí decrecido esta parte, pues de toda el agua que estuvo cayendo hacia acá, de las cuencas, de los cerros. Guáchense cómo se abrió aquí. No, está inmenso. Pero bueno, vamos a bajar a la playita para que vean. De aquí estoy viendo que está bastante limpiecita ya. Guáchense ahí esa parte. Cómo estuvo erosionando el agua esa parte. Pero bueno, vamos a bajar a la playita. Miren, aquí un poco de la basura que ya obviamente han venido sacando de lo que es la playa en esta parte. De aquí esta parte sí, la verdad la bandita ha hecho mucho trabajo y ya está limpio, está bastante limpia la playa, por lo que veo de allá, de esta parte de acá de enfrente. Les repito, estamos en la playa El Morro y no manchen, no, guáchense esta parte. Miren, esta parte, no manchen cómo erosionó el agua, de esta agua que estuvo saliendo de esta parte. Chéquense, la vez cuando venimos a kayakear hacia allá, hacia el Morro, no manchen, aquí de hecho nos sentamos con mi carnal y estábamos ahí botaneando y yo creo que el nivel de la playa estaba hasta arriba, hasta donde va aquí el chavo caminando. Y guáchense acá cómo vino abriendo toda esta fuerza de esta agua que vino a desembocar acá, donde están esas dos rocas. No inventen. Incluso, no sé si lo aprecian en la cámara, pero por ejemplo, viene aquí el nivel de la tierra, baja y en esta parte vuelve a subir y acá vuelve a bajar. Y no estaba así. Pero, pues eso no es problema, porque poco a poquito la playa vuelve de nuevo como que a su nivel. Esto es normal, pero en esta ocasión fue algo exageradito, pero pues de cierta manera es algo normal que pase esto cuando hay fuertes lluvias. Bueno, miren, ahorita vamos a cruzar por aquí para grabarles un poquito de este lado. Y ya más tardecito vamos a caminar un poquito más para allá, pero de antemano les digo que está bastante limpiecita aquí ya la playa, Miren, esa parte también como ya se recorrió mucho lo que es la playa, o más bien el mar estuvo pues ya recorriendo la playa, guáchense.
Pero a cuanto basura y poder estar en la playa, por lo que veo sí está pues ya bastante limpio, ya la gente ha limpiado bastante. Y miren, les voy a dar zoom para que vean que hay gente que está todavía limpiando y que pues ya toda esta parte está bastante pues accesible para venir a pasar un ratito agradable aquí en Acapulquito. Pues esta playa Banda del Morro, pues la verdad está bastante accesible ya. Igual como allá, como la playa de Icacos, sí se ve que la banda pues ha puesto mucho de su parte en limpiar. Ya han levantado mucha basura. He visto que hay varios morritos que la gente ha amontonado ya la basura y ha empezado a llevársela. Y pues está chido. Así que yo creo que la playa del Morro pues ya está lista para venir a pasar una tardecita, venir a nadar a la playita. Pero miren, les quiero mostrar esta parte de acá cómo está. Vamos a acercarnos más para que vean cómo erosionó el agua esa parte de acá. Vamos a acercarnos. Miren, para que watchen más o menos la dimensión que se erosionó aquí de la playa. Miren, yo mido 1,72 y watchen, yo creo que fácil 2 metros, ¿eh? No me puedo pegar tanto porque esto también se puede venir. Pero miren, nada más para que se den una idea de cómo se erosionó esta parte. Sí, está bastante cabrón, ¿eh? De hecho, sí, de ahí hay como un desemboque más de agua de esa parte. Y se vino y se juntó con la otra que sale de este lado. Entonces sí, no manches, sí está muy cabrón. Cómo vino a afectar a la parte hotelera este huracán John, ¿eh? Al igual que el Otis, pero pues imagínense. Todavía ni pasaba el año, bueno, ya estaba a punto de pasar el año y otra vez vino a afectar otro huracán, la bahía de Acapulquito. Así que pues sí, la neta, por esta parte ya se puede visitar la playa El Morro por si quieren venirse a dar una vueltecita a Acapulquito. Vamos a la siguiente. Miren, bandita, ahorita la siguiente playita que les voy a mostrar cómo está es la playa del Asta Bandera o playa Papagayo, que de hecho el parque Papagayo está aquí a mis espaldas. Y vamos a cruzar ahorita. Por lo que puedo apreciar ahorita es que hay bastante basura que ya pasaron acá del lado de la banqueta. Miren, allá se ven los montones de basura que ya sacaron y está lista para que se las lleve el carretón de la basura. Pero vamos a acercarnos, obviamente. Miren, pues ya estamos aquí en la playita y ahorita les enseño que, pues sí, como les enseñé ahorita allá arribita, ya hay mucha basurita que ya pasaron a la banqueta y ya está lista para que se la lleve el camión. Pero por lo que puedo ver aquí, pues la playa ya está, pues está lista para que puedan venir a disfrutar. Está acá, los restauranteros pues tienen acá ya listas sus sillas, sus mesas. Pueden ver que la playa está bastante limpia ya. Vamos a caminar un poquito más hacia acá adelante para mostrarles. También de este lado, miren, ¿cómo lo ven? ¿Cómo la ven ustedes? Júzguenlo ustedes. Yo la veo bastante limpiecita, la neta. Igual el agüita se ve bastante limpia. Todo se ve bastante limpio, la neta. Pues miren, caminando un poquito más hacia acá, watchen, que también se ve bastante limpiecito. Les voy a dar zoom para que más o menos chequen qué tan limpio está. Y de hecho se ve hasta raro y mejor, no sé, bueno, se ve bastante bien, sin sombrillas, sin mesas, sin sillas. Se ve bastante chido las playitas. Júzganlo ustedes mismos. Yo veo bastante bien la bahía de Acapulquito. También veo que los restaurantes ya algunos hay. Por ejemplo, este de aquí ya tiene sus mesitas, sus sombrillas aquí afuera. Algunos que están acá del otro lado, de allá, también ya tienen ahí sus mesitas, su sombrilla. Y poco a poco van a ver cómo todo va a volver a la normalidad otra vez. Incluso yo creo que hasta más rápido que con el Otis. Un dato importante, bandita, que les quiero compartir, es que, por ejemplo, cuando fuimos al Morro, que de hecho está acá, el agua tú la tocabas, el agua del mar, y se sentía caliente, cabrón. Se sentía como si fueran pinches aguas termales. Y ahorita ya tocando el agüita aquí con mis piecitos, la neta ya está fría, no, ni tan fría ni tan caliente. O sea, tibia no está, o sea, está fría, rica, hasta se antoja meterse, la neta. Y yo creo que también eso es algo importante o algo que hace que los huracanes pues
se intensifiquen. De hecho, si un huracán se está formando y toca aguas calientes, es como se fortalecen. Y ahorita no, miren, la neta, puff, está bien rica la agüita ahorita. Y pues sí, miren, watchen, la arena está, pues ya está limpia, ya está bastante accesible. La playita de la Asta Bandera también. Les repito, hay restaurantes que ya tienen afuera sus mesitas, sus sombrillitas. Así que bueno, desde aquí, desde la playa de la Asta Bandera, yo les confirmo que después de 8 días del huracán está bastante limpia para venir a disfrutar una tardecita en familia, con tu pareja, con tu casi algo, con quien tú quieras, ¿va? Vámonos a la siguiente playita, vamos. Bueno, bandita, la siguiente playita que les quiero mostrar es una playa que no hace mucho tiempo se recuperó. Esta playa la usaban como un cementerio de lanchas y botes. De hecho, ahorita estamos caminando por el Paseo del Pescador, que también lo arreglaron y quedó muy bonito. Y por lo que estoy viendo, a pesar de lo del Otis y lo del huracán John, pues no está nada mal, ¿eh? Sigue en buen estado, conservado y todo el show. Ahorita les grabo hacia enfrente para que vean, miren. Todavía se ve bien, obviamente todavía se ven destrozos de, yo sé que no es del huracán John, sino que del huracán Otis, pero pues está bien para venir a pasar el ratito, dar un paseo. Y ahorita vamos, les repito, a la playa Manzanillo, que se encuentra allá al fondo. Y ya desde aquí puedo ver que hay muchas lanchas ya ahí en la playa, como estaba al principio. Pero bueno, hay razones de por qué está así ahorita, que fue por lo del Otis, ahorita por lo del John. Pero vamos a acercarnos ahorita un poquito más. Y miren, como les decía, ya hay bastantes lanchas acá, que supongo obviamente las subieron a la playa para resguardarlas, ¿no? Pero ojalá que en un futuro no muy lejano vuelvan a limpiar esta playita. La neta había quedado súper bonita, ¿eh? Se veía bien despejadito todo, sin lanchas, y se veía muy bonita. Entonces ahorita nos vamos a acercar un poco más, igual y a ver si les hago unas tomas con el droncito para que vean cómo está la playa. Pero miren, aquí podemos ver que hay algo de basura, pero esta sí es basura que ha venido escupiendo el mar. Acá todavía al parecer no han venido como que a limpiar, o las personas no se han puesto de acuerdo para limpiar, pero pues es un trabajo muy arduo el de esta parte, la neta. Y nosotros estamos primero grabando acá lo que es el Paseo del Pescador, y de hecho la playa Manzanillo es esta donde venía mostrándoles que ya hay muchas lanchas ya ahí que las están reparando, que creo que unas ya están como encalladas, no sé si funcionen. Y por lo que veo sí hay bastante basura. Pero pues sí, esta playa, banda, la verdad pues no está lista para venir a disfrutar de ella. Otra vez vuelve como estaba antes, un cementerio de lanchas. Esperemos, repito, que la vuelvan a habilitar otra vez. No había venido para esta parte, siendo franco con ustedes, nunca había avanzado hasta acá. Siempre me había quedado ahí lo que es el Paseo del Pescador. Bueno, no sé si esto forme parte, si alguien sabe, anótenlo en la caja de los comentarios, si esto forma parte todavía de lo que es el Paseo del Pescador. Hay unas banquitas por si se quieren sentar y ver el atardecer. Oigan, miren, y watchen de este lado, hay unos yates destruidos. No manches, no había visto esta parte, ¿eh? Supongo que eso fue de cuando el Otis, lo más seguro. Wow, no manchen, bien destrozados. Que les repito, desafortunadamente Playa Manzanillo pues está totalmente invisitable, imbañable. No se puede, la verdad no se puede andar en la Playa Manzanillo. De todas las que visitamos, esta es la única que no les recomiendo que vengan o no está lista para visitar. Y no tanto por lo del huracán, sino que pues otra vez hay lanchas en la playa y pues no se puede, hay muchos fierros, hay basura que esa sí es propia de lo del huracán y pues lamentablemente no se puede, bandita.
bueno, bandita, hasta aquí vamos a dejar este pequeño videíto. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido también algo informativo, que les sirva por si tienen planeado venir a Acapulquito. Y como les dije hace rato, como podemos apoyar aquí en Acapulquito, pues es visitando Acapulco, visitando sus playas, consumiendo lo local, obviamente, para que Acapulco vuelva a brillar y se vuelva a levantar, claro que sí. Y obviamente, antes de despedirme, quiero recalcar, yo sé que muchos van a decir, no, pues te faltaron muchas playas. Obviamente sí, la bahía de Acapulco es grandísima, entonces obviamente pues no, no iba a terminar en un rato, ¿no? O sea, es grandísima y pues no, sí está canijo mostrarle todas las playas. Digo, yo puedo mostrárselas todas y cada una, pero este video se va a hacer demasiado largo. Yo creo que mejor les voy a hacer una segunda parte, pero a lo mejor ya playas que no sean de la bahía. Puede ser que sean playas ya, no sé, puede ser en la bahía de Puerto Marqués, que de hecho fue una de las partes más afectadas de aquí de Acapulco. Puede ser, no sé, el Revolcadero, no sé, Playa Langosta igual podría ser. Pero eso ya va a ser, les repito, para una segunda parte. Por esta ocasión lo vamos a dejar hasta aquí y pues nada, les repito, espero que les haya gustado y pues yo me despido desde aquí, desde Playa Manzanillo, desde Paseo del Pescador. Ya saben, yo soy su amigo el Johnny Vlogs y nos vemos en un próximo videito, en una nueva aventura. Bye, bandita. Cuídense mucho y ya saben, fuerza Acapulquito y apoyen lo local. Bye.